vamos a ver, ¿verdad? Algunos videos que van a ir inmersos ahí entre las diapositivas, siempre referentes según va el desarrollo de los contenidos de la unidad. Vamos a ver, por ejemplo, ya la evaluación de los aprendizajes en el contexto de la atención a las necesidades educativas. Lo vamos a dejar para la siguiente tutoría de repaso. Por ahí vamos, porque son varios materiales para decir que los vamos a abarcar todos en una tutoría, ¿verdad? Si en una tutoría se puede pasar hablando solo de un contenido, pero vamos a tratar la manera de abarcar en su mayoría, ¿verdad? Y de las inteligencias múltiples que han escuchado. Algo que sepan de las inteligencias múltiples. ¿Nada? No. Y la palabra inteligencias, pero que sean múltiples, ¿qué se les imagina? ¿Qué pueden pensar con eso? Pues a alguien con pues habilidades, no solo con una habilidad, sino con varias, Sí. ya sea, bueno, en cuestión de materias, matemáticas, ciencias, lenguaje. Usted ha dicho dos. Las matemáticas es una de las inteligencias múltiples. La del lenguaje también. Sinestésica corporal es otra. Pero al final vamos a ver un video referente a las inteligencias múltiples. Les estoy preguntando así para ver qué tanto conocen, ¿verdad? Sobre los contenidos. Y referente a las necesidades educativas especiales, ¿qué me pueden decir sobre eso? Bueno, licenciada, yo creo que cuando se refiere a educativas especiales son como niños con diferentes discapacidades como de visión, síndrome de Down. Entonces tiene que tener la educación un programa que se adapte para las necesidades de esos niños. Muy bien, Andreina. Usted ahí ya va. De uno se enlazó con el 3.4, miren. La evaluación de los aprendizajes en el contexto de atención. Exactamente, hay que hacer adecuaciones curriculares dependiendo de las necesidades que nosotros encontremos en el aula, ¿verdad? Y pues eso va a depender del maestro, porque si no, no vamos a lograr los objetivos educativos que tenemos, o por lo menos, ¿verdad? Un 75% dependiendo tal vez la discapacidad que tenga algún niño. Pero también en las necesidades educativas especiales no exactamente se refiere solo a eso. Hay varios tipos que vamos a ir viendo más adelante. Puede ser que nosotros, una persona que tenga miopía, lo veamos eh, como normal, ¿verdad? Pero también pertenece al grupo de personas con necesidades educativas especiales, porque si esas personas se quitan los lentes, no ven, solo ven siluetas o ven a medias, pero un texto no lo van a entender. Una señal de tránsito no la van a entender solamente con sus lentes. Entonces ellos también tienen una necesidad educativa especial, ¿verdad? Y así hay otras que bueno, yo no las tomaba en cuenta como necesidades educativas especiales, pero ahora, ¿verdad? Ya también trabajando, como no dejamos de aprender, que he estudiado más los temas, me he dado cuenta de que algunas yo no las tomaba en cuenta como necesidades educativas especiales y también pertenecen a estos grupos. Pero lo vamos a ir entendiendo mejor conforme vayamos viendo cada contenido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En la segunda lámina tenemos, ¿verdad? Un enlace
Vamos a ver el video y luego quiero que me den, ¿verdad?, su punto de vista desde su propia experiencia de cómo ustedes han ido viviendo, de cómo ha sido su proceso de estudio, cómo pasaron por el nivel básico, llegaron a bachillerato, ahora están en la universidad. Lo van a hacer referente a 4 dimensiones que se van a mencionar en el video que vamos a ver ahorita, que es la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Son 4 dimensiones que cuando uno va, ¿verdad?, en el transcurso, estudiando, sobreviviendo, dice uno a veces hay para comer, a veces no, a veces hay para el pasaje, a veces no. Pero en sí es todo un proceso y lleva todas estas dimensiones. Y como uno no sabe, ¿verdad?, no conoce mucho, tampoco le orienta a alguien tal vez conocedor, en sí estamos pasando un largo proceso que si nosotros no sabemos reaccionar correctamente, por ahí es donde empezamos, donde podemos empezar a desviarnos a caminos que no debemos, ¿verdad? Como a las drogas, a las pandillas, a querer robar, asaltar y eso, atracar, secuestrar, ¿verdad? Dependiendo por las situaciones que vayamos pasando, si no sabemos reaccionar de la manera debida, podemos recaer en una de estas cuestiones que les estaba mencionando. Vamos a ver, el video es corto, pero suficiente para ponerse a pensar, ¿verdad? Permítanme un momento, ya se los voy a presentar. Permítanme, no le di. El sonido no va a aparecer, tengo que activarle esto. Ya está. Me avisan si... Vamos a ver, si se escucha el sonido. Todos tenemos derecho a la educación para vivir en sociedad. Sí, licenciada. Ok. Ahorita solo voy a silenciar mi micrófono, perdón, por si hay alguna interferencia que no moleste ahí. Todos tenemos derecho a la educación para vivir en sociedad, navegar la vida, aprender y crecer como personas dignas y con capacidad de toma de decisiones. Por eso, la educación es el camino. El derecho a la educación ha sido reconocido en Colombia y casi en todo el mundo. Sin embargo, todavía no es una realidad, porque no todos acceden a la educación, porque las posibilidades de acceso no son iguales para todos, porque lo que se enseña no los motiva a continuar en el colegio o porque no reciben una educación de calidad. En Educación Compromiso de Todos, trabajamos porque se comprenda qué es el derecho a la educación, qué significa su garantía integral y cómo medirlo. Por eso creamos el Índice del Derecho a la Educación, que se compone de 4 dimensiones. La primera dimensión, disponibilidad, se relaciona con la existencia de una oferta educativa suficiente y de calidad, y por lo tanto, recursos económicos, infraestructura y dotación, así como buenos y suficientes profesores y cupos. Aquí el colegio es el punto de llegada, pero no hablamos de cualquier colegio,
sino de uno que funcione en condiciones óptimas y acoge a todos los niños y niñas en edad escolar. La segunda dimensión, accesibilidad, implica la no discriminación, ya sea por factores personales, familiares, económicos o geográficos. Un mismo camino se puede recorrer de distintas maneras. Lo importante es que todos tengan cómo avanzar y accedan efectivamente a la educación. La tercera dimensión, adaptabilidad, tiene que ver con el reconocimiento de los intereses, capacidades y vivencias de los estudiantes, porque ya en el colegio se trata de brindar una experiencia de aprendizaje que tenga sentido para el estudiante y lo motive diariamente, evitando que tome el camino de regreso a su casa sin terminar su proceso de formación. La cuarta dimensión, aceptabilidad, busca asegurar la calidad de lo que se enseña y se aprende. Una educación de calidad abre puertas y despierta el interés por aprender y seguir aprendiendo durante toda la vida. Sin importar el camino elegido al terminar el colegio, la educación le debe permitir al estudiante alcanzar su máximo potencial. Los resultados del índice muestran que el país tiene que avanzar en la garantía integral del derecho a la educación y que existen profundas brechas entre entidades territoriales, porque algunas están más cerca y otras más lejos de esta garantía integral. Por eso queremos que todos conozcan nuestro trabajo, para así construir un país donde el derecho a la educación sea una realidad plena. La educación es un compromiso de todos. Bueno, ¿qué les ha parecido el video? Bastante reflexivo. Vaya, ahora bueno, Andreina se desconectó, así que me imagino que no lo vio. Sí, cierto. Permítame. Ahí está, vamos a ver. Voy a compartir del escritorio la presentación de nuevo. Andreina logró ver el video. Sí, licenciada, lo logré ver. Ok. Bueno, vaya, referente al video, en su vida, ¿cómo lo enlazarían ustedes con las 4 dimensiones? La disponibilidad, la accesibilidad. A algunos les toca caminar, otros no. ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Se les ha dificultado? ¿Por qué les nació de querer seguir estudiando y tener una profesión? Para que hayan llegado a este nivel que están, ustedes ya van en la última etapa, básicamente. Entonces, a ver quién me lo quiere explicar primero, según su experiencia. Pues yo en la básica, cuando inicié desde primer grado, pues como todo niño, ¿verdad? Empecé muy entusiasmada. Y así seguí sucesivamente hasta llegar a la educación media. Y pues, sí, en la educación media ya suceden muchas cosas, uno se distrae. ¿Cómo decirlo? Opta por el libertinaje quizá, por así llamarlo. Y bueno, en Así mi es. caso, me distraje de lo que realmente tendría que haber hecho. Cuando yo empecé, salí embarazada de mi primera bebé. Y sí, antes de llegar a tenerla, tenía muchas ideas de seguir estudiando para concluir algo.
Pues, pero pues debido a eso, todo se me pospuso. Ya hasta hace poquito fue que se me dio la oportunidad, pues por la accesibilidad que se dio de la educación a distancia y en línea, porque en aquel entonces tampoco había esta opción y, y quizás aunque hubiese iniciado, se me hubiese presentado muy difícil el seguir continuando porque no existía la modalidad. Muy bien, Erika. Cada quien con su experiencia, ¿verdad? Y las dificultades que se van presentando. Andreina. Bueno, licenciada, bueno, en mi vida personal, igual que la compañera cuando yo inicié, pues de primer grado, la emoción de estudiar, de que más que uno niño, de que iba a estrenar bolsón nuevo, los útiles y todo, ¿verdad? Y a ver qué aprendía, cómo era, cómo se sentía estudiar. Mediante fue avanzando, pues llegué a tercer ciclo, pues dejé de estudiar porque decidí, como dice, el libertinaje y pues me paré un stop de dejar de estudiar, ¿verdad? Luego retomé los estudios, pero los retomé a modalidad flexible, que iba los domingos, hacía el bachillerato, ¿verdad? Así lo saqué, bachillerato general. Luego de eso, de que quedé embarazada de mi niña, entonces ya no dejé de estudiar un tiempo. Y eso de que ella pequeñita y todo eso, pero como no estaba esa opción de modalidad a distancia y en línea, pues dejé de estudiar. Pero sí, con el tiempo sentía que ese deseo de volver a estudiar, pues entonces me di cuenta de que había esta opción a distancia y en línea y pues decidí retomar mis estudios y pues seguir con el sueño que dejé estancado por el libertinaje, el mundo, como dice, de que la desobediencia a los padres. Y pues aquí estamos de nuevo retomando los estudios y primeramente Dios los podamos graduar y ser una persona profesional y lograr los sueños que una vez tuvimos. Y pues nunca es tarde para volver a empezar y ya que lo dan esta universidad, esta modalidad a distancia, como para mí, yo he tenido ese concepto de que esta universidad es la mejor, la que es en todo el país, porque la privada como que no mucho les interesa el aprendizaje de los alumnos, con tal de que estén pagando la cuota, ¿verdad? Entonces, pero para mí la expectativa de la Universidad Nacional, para mí ha sido que es una universidad que te saca a los mejores profesionales, que es la mejor y pues es mucho más importante, pesa más el diploma que uno saque de la carrera de la Universidad Nacional que una universidad privada. Pues entonces, ya que quedé en el examen, para mí es una bonita experiencia y pues estoy agradecida con la oportunidad de formar parte de esta gran universidad que es excelente en todos los profesores y la enseñanza. Gracias, Andreina, por el aporte. Brenda, buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Me está escuchando? O quizás no, ¿verdad? Bueno, Erika y Andreina, entonces las dos tienen bebés, eso no les había preguntado. En el otro grupo que tengo, también tengo unas que tienen niños. A veces me dicen que se les dificulta, ¿verdad? Porque como hay que estarlos atendiendo y todo, a veces está la tutoría, pero también necesitan los niños y hay que estar ahí, ¿verdad? Pendiente de sus estudios, de los niños, de las responsabilidades de la casa. Si trabajan aparte también, la verdad que con esta modalidad, pues sí, ¿verdad? Se les ayuda bastante. Como decía Erika, antes no estaba, ¿verdad? La modalidad a distancia. Y en las privadas se puede, ¿verdad? Porque ahí tienen
de cómo organizar también los horarios, pero el dinero no lo tenemos, ¿verdad? Muchas veces para poder estudiar en una privada, porque como sabemos ahí pues es un poquito elevada la cuota y muchas veces la mayoría de la población va pues ganando para lo del mes, ahí con un poquito tal vez que les va quedando libre, porque siempre hay necesidades que pueden aparecer, incluso en otras ocasiones se va sobreviviendo para el día. Entonces, es una gran oportunidad que puedan estar en esta modalidad. Y sí, la Universidad de El Salvador es la más prestigiosa que tenemos. Y también esta modalidad es un poco flexible porque sabemos, ¿verdad?, que la mayoría que estudia de esta manera es porque no puede asistir de manera presencial a la universidad por distintas razones, porque tienen que estar pendiente de sus hijos, porque tienen que trabajar, otros porque les queda demasiado lejos para poder irse a estudiar a una universidad de manera presencial, los costos son muy altos, la inseguridad también, bueno, sería la seguridad no está como quisiéramos, ¿verdad? Para andar en otros lugares desconocidos, incluso si vamos de un lugar sano, de donde no se conocen ni siquiera pandillas y se va a ir a trasladar uno a la ciudad, es bastante complicado y pues ahí entraría la dimensión de la que estábamos hablando, la última, de la adaptabilidad, pero no todos, eh, a veces no todos lo logran. Y el problema es, ¿verdad?, que cómo está la seguridad en estos tiempos, no es como para andar, digámoslo así. Por ejemplo, hay unas, ¿cómo se llaman? Se me ha olvidado, no son comunidades, lugares, vamos a decir, se me olvidó el nombre, pero lugares bien peligrosos, ¿verdad? Entonces, que donde se puede encontrar un alquiler más o menos que una persona que vaya de una zona rural con escasos recursos económicos, una persona que vaya de un lugar así a buscar un alquiler, sería en una zona así que es donde es más barato, porque yo recuerdo en el tiempo que yo estudié, lo más barato que estaba un cuarto eran entre $100 y $125. Un cuarto angostito donde solo cabía una cama. No creen que una cama grande, sino que mediana, ¿verdad? Donde prácticamente era solo cabía cabal una persona. Y, y un pequeño espacio donde ordenar la ropa y poner los zapatos y a lo mucho meter una mesita para que usted coloque su computadora. Esos eran los cuartos que alquilaban. Y eso les estoy hablando de hace como unos 6 años. Ahora han de estar más caros todavía los alquileres. Entonces, ya si usted quería una habitación amplia donde hospedarse, tenía que pagar de $200 para arriba, ¿verdad? Y donde fuera un poco seguro, pero si quería algo cómodo, siempre eran en las colonias. Ese nombre se me había olvidado. Era en las colonias, pero esas colonias eran bien peligrosas. Y yo viví en alguna, ¿verdad? Porque cuando también el dueño de la casa dice, ya no se la voy a alquilar, a arreglar maletas y a buscar para irse para otra parte. Y a veces cuesta por lo mismo. Con las compañeras que yo me quedaba nos costaba por la misma situación de que lo que teníamos para pagar no era mucho, ¿verdad? Entonces nos uníamos 2 o 3 para poder alquilar un cuarto de $100 para poder terminar la carrera, porque si no, era mentira. E incluso llevábamos sal y como estudiamos de manera presencial, llevábamos sal y nos íbamos a comer mangos allá abajo de los palos. También recuerdo que había marañones, si no me equivoco, sí, marañones eran. Eso almorzábamos a veces. Incluso a veces alguien llevaba $1 de tortillas, otro llevaba el $1 de aguacates y otro el $1 de queso fresco. Vaya, cuando teníamos clase todo el día nos reuníamos y ahí comíamos todas. Y eso también es un proceso de adaptabilidad que tenemos que pasar, ¿verdad? Pero no todos lo logran terminar o adaptarse como debe de ser. Porque hay momentos que uno dice, no quiero, ya no puedo, pero
no hay que quedarse. Yo por eso les digo, no hay que quedarse por grave que se vea la situación. Hay que intentar y buscar esa brechita, ese espacio, pero no dejar los estudios, ¿verdad? Hay que intentar seguir. Y siempre van a haber distracciones, van a haber problemas, siempre salen problemas. Hay días felices, pero también aparecen cosas, ¿verdad? Que nos pueden hacer el día un poco gris, pero hay que buscar la solución. Recuerden que solo la muerte no tiene solución, ¿verdad? Entonces de ahí hay que ver de qué manera buscar una solución independientemente del problema que se aparezca. Porque yo he tenido estudiantes que, que pues estaban casados, ya tienen una familia, de repente a medio ciclo pasó algo, una infidelidad, que el divorcio, que... Y miren, han habido estudiantes, bueno, hubo un caso que le pasó a un muchacho, se divorció, le querían quitar las niñas y todo eso son problemas graves que les pueden pasar. Él intentó terminar el ciclo, lastimosamente no lo terminó, pero haya visto que siguió estudiando, eso fue el año pasado. Entonces retiró las materias, pero por lo menos, ¿verdad? Se incorporó este año y me dijo de que yo estuve unas semanas platicando con él, mire, no, eh, intente mejor distraerse con las tareas, haga las tareas, eh, pero el problema era bastante grave. Creo que habían por ahí pandillas entre medio de las familias de la muchacha y todo eso. Ya ustedes imaginarán cómo se puede ir volviendo de complicado una situación así. Entonces, le querían quitar las niñas y claro, para un padre que ha estado siempre pendiente, es un golpe muy duro. Y él intentó, pero tenía que hacerse cargo de otras cuestiones que tenía que resolver en esos momentos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿verdad? Yo lo acompañé durante el proceso. No importaba que las tareas no las entregara completas, que se sacara 6, pero que las intentara hacer lo mejor que pudiera, ¿verdad? Porque cuando pasan esas situaciones es difícil concentrarse, pero tratar de hacer lo posible. Y bueno, ahora ya está mucho mejor, ya se estabilizó, digámoslo así, su vida, ¿verdad? Porque en esos momentos estaba, pues, como decimos, quebrado por dentro. Yo les comento estas situaciones porque no sé si ustedes están acompañadas, casadas o son madres solteras, pero con una situación así es de tratar, ¿verdad? De no concentrarse solo en eso que nos está pasando. Por ejemplo, si están estudiando, tratar de no dejar los estudios, intentar hacer las tareas. Hay altos y bajos, pero uno hay que tratar de de pensar a futuro. Sí, hay que darse el tiempo para sacar eso que nos está haciendo daño, ¿verdad? Llorar no es malo. Llorar libera el alma, llorar limpia el alma. Entonces, si hay que llorar, hay que llorar, hay que sacarlo para nosotros sentirnos más desahogados y desahogadas. Entonces, hay que, como se dice, también hay que vivir ciertos duelos, puede ser también la muerte de un familiar, y si es una ruptura, pues de una relación, también, ¿verdad? Darse el tiempo para ir superándolo, pero no concentrarse solo en la situación mala, por decirlo así, que estemos viviendo, sino que también ver de qué manera sacar como el tiempo para también no dejar las demás cosas, porque también si están trabajando puede pasar que descuiden el trabajo, descuiden a su familia, se descuidan a ustedes mismos y en sí a futuro el mal, díganme para quién es, para quién va a ser. Para la otra persona que tal vez les hizo daño, si es en caso de una ruptura de una relación, con de, porque con dejarse morir uno, ¿verdad? Por decirlo así, dejarse morir y no hacer nada y dejarse absorber por la depresión a futuro, hay que pensar qué consecuencias va a traer a futuro. ¿Qué ganancia, díganme, qué ganancia creen que tendrían ustedes
al estar en una situación así? No, pues principalmente nosotras seríamos las, las afectadas. ¿Correcto? Andreina. ¿Está por ahí? Sí, licenciada. ¿Qué opina de lo que estamos comentando? Pues, licenciada, yo opino de que todo problema tiene su solución y pues hay que confiar en Dios y pues como no desesperarse ante un problema, una diversidad, tanto en el estudio personal. Y pues para todo hay solución, solo para la muerte es que no hay solución, ¿verdad? Y pues uno es echarle ganas y pues seguir adelante, por más que uno sienta que no puede, pues uno hacerse esa meta de decir sí, yo puedo, pueden los demás, como si los demás pueden, ¿por qué yo no puedo? Y pues seguir adelante para cumplir sus sueños y realizarse en la vida. Muy bien, Andreina. Brenda, no sé si está por ahí. Buenos días. Pues Buenos yo días. pienso que, como decía la compañera, ¿verdad? Que para todo hay solución y que si se nos presenta alguna dificultad, pues creo que en la vida siempre hay altos y bajos, pero lo importante siempre es tratar de salir adelante y buscarle una solución a los problemas que se nos presenten. Correcto, sí, porque miren, al estar sufriendo, el cuerpo lo va a resentir, a los días también. El daño es para uno mismo porque se daña físicamente. eh, si no come bien, si no duerme bien, se va a empezar a marear. Si tienen gastritis, la gastritis se empieza a descontrolar. Del estrés y de que los nervios no pasan bien, da colitis nerviosa también. Si padece de los nervios, le puede dar un shock nervioso y le puede provocar un infarto, le puede provocar una embolia o un derrame cerebral también. Entonces, a veces nosotros desconocemos todas las consecuencias que pueden tener. Y si está trabajando, puede perder el trabajo. Si está estudiando, puede dejar de estudiar. Se va a atrasar un año. Incluso puede desmotivarse de un solo y no continuar estudiando. Y a la larga, pues también, ¿verdad? No somos eternos en la tierra, pero ni sabemos cuándo nos vamos a morir, pero no es malo hacer planes. Tampoco salen perfectos los planes que nosotros hacemos, pero es mejor llevar una vida y tratar de ir planificando cómo queremos ser en el futuro y comenzar a trabajar por eso. Aunque no lo logremos, pero lo intentamos, ¿verdad? Y esa es la mejor satisfacción que podemos tener. Además, nos queda riqueza de conocimiento, ¿verdad? Entonces, en ninguno de los casos perderíamos. Así, sinceramente, no se pierde. Entonces, viendo la hora, pues vamos a continuar, ¿verdad? Con la presentación. Eh, Estábamos en esto del pequeño video que vimos. Vamos a ver. Luego, son videos cortos, pero les he colocado ahí, ¿verdad? Que es la secuencia de necesidades educativas especiales. Porque hay algunas necesidades educativas especiales que están asociadas a discapacidad y otras que están asociadas así a otras enfermedades en general, por decirlo así. Pueden ser enfermedades físicas. Bueno, mejor se los coloco primero y después hablamos referente a lo que vamos a visualizar. Vamos a chequear aquí.
Me voy a asegurar de compartirlo con audio. Presentamos el siguiente video como parte del proyecto Inclúyeme. Juntos aprendemos más. ¿Qué son las necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad? Al soltar, somos libres. Caso Elizabeth. Vengo de un hogar disfuncional. Mis padres peleaban mucho. Mi papá era alcohólico y podía llegar a ser muy agresivo con mi mamá y conmigo. Mi mamá solía desquitar su frustración conmigo. Por igual y a causa de mis heridas de la infancia me volví una niña muy tímida y cerrada en mí misma. Me asustaba fácilmente con ruidos fuertes, como secuela de mi miedo a los gritos. Era introvertida y no hablaba mucho. Siempre me sentía muy alejada del resto, por eso me gustaba estar sola o en silencio. No sentía empatía, solo me preocupaba por mí misma. En la escuela la gente a mi alrededor notaba que mi comportamiento no era normal. Sin embargo, en el colegio cambió todo. Conocí a mi maestra Sol. Era muy bonita y amable. Ella notó el comportamiento diferente que tenía. Trató de acercarse a mí para ayudarme. Al inicio fue muy difícil confiar en ella, pero no se rindió. Un día me regaló un libro, notando que me gustaba mucho leer. Se llamaba Adaptaciones curriculares para la educación especial e inclusiva. Y dentro había un separador específicamente en un capítulo que decía: ¿qué son las necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad? Es cuando un estudiante presenta necesidades educativas especiales y se evidencian más dificultades que el resto de sus compañeros para acceder al currículo ofrecido y requiere, para compensarlas, adaptaciones a los diferentes elementos de la propuesta curricular. Existen dos tipos de necesidades educativas especiales: permanentes, una persona presenta durante toda su vida y formación, y temporales, o conocidas también como transitorias, y se evidencian durante un periodo de escolarización y con el apoyo necesario se superan o disminuyen. Es necesario contar con un informe realizado por profesionales que recojan las dificultades observadas en el aula. Adicionalmente, el Departamento de Consejería Estudiantil, DESE, solicita a los docentes llenar un cuestionario para detectar dificultades de aprendizaje. De no existir el DESE, el caso se remite a la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, en el caso de las instituciones educativas fiscales. Si se trata de una institución particular, un centro psicopedagógico o neuropsicológico, que los padres de familia tendrán la libertad de elegir, realizará la evaluación. En ambos casos, se espera obtener un informe psicopedagógico o neuropsicológico completo que permita al DESE del plantel educativo realizar las acciones pertinentes. Las causas no solo son intrínsecas, sino que también dependen del contexto. Este puede ser familiar, escolar o social. 1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de comportamiento, entre otras dificultades. 2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. Me di cuenta rápidamente que no era un libro cualquiera. Me sentí identificada y debía informarme para empezar a sanar. Al día siguiente, mi maestra me dijo que ya antes había conocido a jóvenes como yo, muy inteligentes, pero que pasaban por ciertos problemas que los dejaban aislados por no tener la ayuda necesaria. Así que mi maestra me recomendó un especialista para que me guíe en el proceso de soltar mi pasado para sentirme libre y sin culpa. Asimismo, proyectar una nueva realidad, donde es mi decisión aceptarme tal como soy. In the mix. This is the
¿Qué les ha parecido el video? Está interesante, ¿verdad? De la discalculia, que es tener problemas con las matemáticas, si no me equivoco. Más adelante hay un poco de información sobre eso. Si no la alcanzamos a ver, vamos a ver en qué tutorial la incorporamos, y si no, les voy a mandar los enlaces para que ustedes vean de qué trata cada una. Siguiendo la secuencia en referencia a lo que acabamos de visualizar, vamos a ver si era este. Seguro que en tu aula tienes cuando menos de conducta o de comunicación. Seguro que en tu aula tienes cuando menos un alumno en situación especial, ya sea discapacidad, problemas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Todas estas son necesidades educativas especiales y existen protocolos para atenderlas en el aula. Para evaluar y aprobar a estos alumnos, las normas oficiales de control escolar se tienen que adaptar. A estos alumnos se les debe diseñar un plan de intervención, tal y como está detallado en el anexo a las normas de control escolar 2018-2019. Este plan se diseña siguiendo los siguientes pasos. Paso número 1. Se realizará un informe de detección inicial con el objetivo de identificar si el educando requiere de una evaluación psicológica. Este informe debe de contener la condición de discapacidad u otras que podrían estar afectando el desempeño del alumno, sus antecedentes escolares y la evaluación inicial o diagnóstica del grupo. Aquí se determinará si se necesita una evaluación psicopedagógica. En caso de que así sea, el objetivo será identificar las barreras de aprendizaje que enfrenta este alumno y así determinar el plan de intervención con la selección de estrategias, métodos, técnicas y materiales especializados para atender las necesidades especiales de este alumno. La evaluación psicopedagógica la deben de llevar a cabo los especialistas de educación especial o el psicólogo particular del alumno, según el caso. Debe de contener los datos personales y antecedentes de desarrollo del alumno, aunque aquí lo que más nos interesa saber es su situación actual, para de esta forma poder saber cuáles son las áreas de desarrollo intelectual, motriz, comunicativo y lingüística, de adaptación e inserción social o socioemocional que necesita atención. Saber cuáles son sus aprendizajes adquiridos y mediante qué procesos los adquirió, así también como conocer las estrategias de estudio que el alumno ha desarrollado y cómo aprende, así también como conocer su contexto escolar y familiar. Una vez que ya tenemos el reporte de evaluación psicopedagógica, estaremos ya en posición de hacer una interpretación de estos resultados y determinar todas las barreras de aprendizaje que está enfrentando este alumno. Le habremos dado al clavo. Sabremos exactamente qué es lo que necesita y qué estrategias se tienen que aplicar para eliminar esas barreras de aprendizaje. Podremos entonces tomar decisiones y darle arranque al plan de intervención. Así que, ¿listos? Con el plan de intervención ya listo, sabremos qué papel van a desempeñar los docentes y todos los involucrados en la atención del alumno, y sabremos cómo la escuela debe de modificar sus prácticas, culturas y políticas a favor de la equidad y la inclusión de este y otros alumnos. Y también tendremos las acciones específicas que cada uno de los docentes y demás personal va a implementar. Este plan de intervención lo podrás consultar y modificar
durante todo el ciclo escolar y sabrás qué pasos tienes que seguir para la atención de tus alumnos especiales. Seguro que todavía quedan muchas dudas por contestar. Bueno, referente a esto, ¿verdad? Que es la evaluación. Es decir, como, si se recuerdan, hay un contenido de la evaluación. Por eso yo les dije de que íbamos a ir incorporando también, ¿verdad? Íbamos a tratar de irlos abarcando. Cuando ya se tienen estudiantes en el aula, no todos van a aprender al mismo ritmo, no todos van a analizar igual. Y eso pues es una realidad. Pero imagínense todo lo que nos está diciendo ahí que debemos identificar, que el especialista, que el psicólogo, etcétera. Ustedes conocen cómo es la realidad en las escuelas que están en las zonas rurales. ¿Ustedes cómo ven esa parte? ¿Lo ven fácil o lo ven difícil para esas escuelas si tienen niños con necesidades especiales? Está difícil. Los recursos ahí son menos. Bien. Ya está difícil porque como que se les hace más, a los profesores más, ¿cómo le puedo decir? Más complicado en la enseñanza, porque como están en zonas rurales, pues se les hace más complicado las necesidades de los diferentes niños que tienen. Correcto. Es bien complicado porque la mayoría de comunidades que están en las zonas rurales son cantones, ¿verdad? Entonces en el propio cantón no hay ni siquiera una clínica. Entonces más o menos las clínicas están ubicadas lo más cerca a 5 kilómetros, 7 kilómetros y medio. Una clínica pequeña donde no hacen operaciones ni cosas graves, no las atienden ahí, sino que tienen que ser trasladados, ¿verdad? Y ya donde está acá, ya los hospitales están muchísimo más lejos. Entonces, más o menos, yo conozco varios que el hospital más cercano está, no les sabría decir en kilómetros, pero está como a hora y media, una hora y media en carro. Entonces, se imaginan una enfermedad de gravedad. Aquí ya voy hablando de otra cosa, pero esto es en relación a lo que estamos comparando, ¿verdad? Entonces, para buscar un especialista para niños con discapacidades y que una madre lo pueda estar llevando a terapias y todo eso, están demasiado lejos. Muchos de los padres de familias optan por no llevarlo, ¿verdad? Porque si están siendo llevados con un especialista, ellos avanzan mejor en el proceso de aprendizaje, en lo académico y también en cómo ellos se van desenvolviendo para ser independientes, para resolver las cosas por ellos mismos, pero también por la situación, por la escasez de recursos, porque ya para trasladarse a eso implica muchos gastos. Entonces optan por no llevarlos o no buscarles ayuda aparte por los escasos recursos y los dejan pues a lo que ellos vayan agarrando. Así he escuchado decir algunos padres. Lo que agarren el año y si pues no da para pasar al siguiente grado, pues que lo dejen aplazado. Esa es la respuesta de varios padres de familia. Incluso con algunos que no tienen discapacidades, ¿verdad? Sino que a veces es que los niños van atrasados porque los papás se los llevan a trabajar y a la escuela los mandan 3 días a la semana, 2, 3 días a la semana. Entonces ellos no logran aprender lo que deberían, ¿verdad? Los contenidos que se enseñan en una semana, ellos solo reciben la mitad. Entonces, a fin de año no dominan las cosas, no se cumplieron los objetivos como se hubiera querido, pero no es culpa de la escuela. Y
sí es cierto, también está la necesidad, ¿verdad?, de la casa. Pero hay muchos padres que eso hacen combinar, se los llevan todo el día a trabajar, solo los mandan a estudiar 3 días. Entonces, al niño no le dedican tiempo para repasar en casa, no hacen tareas, aunque se les deje, sino que con 6 que vayan, dicen los papás, y los niños también se mentalizan de esa manera, que con 6 que vayan sacando, van bien, pero no logran dominar la ortografía, no leen fluido, no desarrollan habilidades para comunicarse, se les dificulta. Entonces van quedando como que el desarrollo que se quiere obtener va quedando, pero a medias, ¿verdad? No lo que se quiere lograr, pero así es la realidad que tenemos hoy en día. Entonces es bastante difícil poder lograrlo. Ahora vamos a ver, siempre con las discapacidades, es lo que yo les estaba mencionando. Estas son las discapacidades que no están asociadas, perdón, son las necesidades que no están asociadas a discapacidades. Específicas no asociadas al... El día de hoy hablaremos sobre las necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad. Dentro de las características de estas necesidades es que se presentan en determinados momentos en el desempeño escolar. Presentan dificultades para acceder al aprendizaje, ya sea en una área o en varias. No suelen tener un origen en el desarrollo del estudiante, más bien su origen puede estar relacionado con su entorno familiar y social, inadecuados ambientes de aprendizajes o metodologías inadecuadas. También, dentro de algunas de las causas tenemos las causas socioeconómicas y ambientes culturales, causas educativas, causas de origen individual y las causas de origen familiar. Dentro de las causas socioeconómicas y ambientes culturales, identificamos las limitaciones para el ingreso a la escuela, por ejemplo, por falta de recursos económicos, diversos tipos de violencia, uso problemático de drogas y delincuencia, desplazamiento o abandono, carencia o desalojo de vivienda. Entre las causas de origen individual de vivienda. Vamos a ver un poquito de estos. Me voy a poner pausa acá. Carencia o desalojo. Por acá eran más bien las que estábamos mencionando. Miren, las causas socioeconómicas y de ambientes culturales. La primera de azul, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Para ingresar a la escuela puede ser por falta de recursos. Días van, días no van. En otros casos, cuando es de agarrar el bus, ¿verdad? Si queda muy lejos, si es que hay bus. Pero si no tienen por el pasaje, pues no van. Y por esas cosas también a veces cuando ya es en bachillerato y se tiene que comprar papel, que páginas de papel bond, que la tarea, que imprimir ciertas cosas, si no tienen el dinero no entregan las tareas. Y eso también tiene que ver con la falta de recursos. Por varios tipos de violencia, puede ser que en la casa, ¿verdad?, sufra de violencia física, psicológica, sexual también. Hay niños que son agredidos y por eso es que tienen ciertas conductas a la hora de ir a la escuela. Entonces hay niños que se vuelven agresivos y otros niños que se vuelven aislados, temerosos, hablan bien suavecito, no se relacionan con los demás y eso también hay que identificarlo y ver del por qué son así. Son necesidades especiales, ¿verdad? Pero no quiere decir que es que les falte una mano, que no tengan un pie, sino que eso por eso dice que son necesidades educativas que no son asociadas a la discapacidad, pero sí son necesidades educativas que encontramos en la realidad y que ustedes como futuros profesionales van a llegar a conocer. Y por eso es importante que ustedes sepan cuáles son, por qué pueden ser, cómo identificarlas si ustedes ven que un niño es diferente al otro y por ahí nos vamos dando cuenta. También dice el uso problemático de las drogas, los que se relacionan con la delincuencia. Hay muchos que se relacionan con ellos porque
es una dependencia, ¿verdad? Los papás han sido, pertenecido a grupos así y los niños también siguen el mismo hilo que lleva el papá. Y muchos son diferentes, ¿verdad? No quiere decir que todos los que tengan papás que sean drogadictos o alcohólicos, no quiere decir que todos los hijos van a ser igual que ellos, pero hay muchos que siguen el mismo ambiente. Y también el desplazamiento, a veces se cambian de comunidad, de ciudad, eso también a veces les afecta emocionalmente a los niños, porque si ya tienen, ¿verdad?, una vida hecha, sus amiguitos, su escuela, sus compañeros, a veces eso también no lo procesan bien cuando se trasladan a otra escuela, más si es muy diferente, con otra cultura, con los niños, por decirlo así, ¿verdad?, más despiertos tal vez. Son diferentes a cómo se comportaban ellos, entonces eso también les afecta y, y se les dificulta para poder adaptarse. Eso también tiene mucho que ver. Vamos a ver. Eso es referente a desplazamiento o abandono. También hay niños que son abandonados por sus padres biológicos, ¿verdad? A veces se crecen con la abuelita. Hay niños que incluso se quedan en las calles. Yo sé que ustedes han de conocer más de algún caso o han escuchado en las noticias y ellos van viendo cómo ir sobreviviendo. Algunos estudian, otros no. Y cuando a veces se crecen, tal vez con la tía, con la abuela, el ambiente de esos niños no siempre va a ser el más amoroso, no siempre van a tener mucha atención. Hay abuelitas que los cuidan muy bien, excelente trabajo con los niños, con los nietos y las tías, pero así hay otros que lo sienten que son una carga y los tratan mal. Entonces todo eso viene a repercutir en ellos, ¿verdad? Y ellos así pues actúan, ¿no? Todos vamos a responder igual, independientemente de la situación que vivamos. Entonces, a algunos les puede afectar su salud emocional, ¿verdad? Y mantener una autoestima muy baja, sentirse una persona menospreciada, que no vale mucho en la vida, se desmotivan, caen en depresión. Incluso hay muchos adolescentes que se han llegado a suicidar por situaciones parecidas a esta. Entonces, si ustedes van enlazando todo esto con las necesidades, como les decía, no quiere decir a alguien que le falte una parte de su cuerpo, no solo ellos, ¿verdad? Los que tienen necesidades educativas, no solo los que no pueden ver, los que no pueden escuchar, también están las que no son una discapacidad física, pero hay otros problemas que están afectando para que puedan llevar un desarrollo, ¿verdad? Un nivel adecuado en el desarrollo académico. Entonces todo eso viene a afectar. Y yo sé que más de una de estas causas nos pudo haber afectado a nosotros también hasta el día de hoy, ¿verdad? Y no quiere decir que estemos salvo de que de aquí en adelante no nos vaya a afectar alguna situación, ¿verdad? Y si no logramos la dimensión que mencionamos anteriormente de la adaptabilidad, si no lo logramos manejar de la manera adecuada, también nos podemos ver inmersos en una situación de estas. Ojo de vivienda. Entre las causas de origen individual tenemos problemas de salud, falta de motivación y baja autoestima, problemas emocionales y conductuales y ritmos y estilos de aprendizaje. Entre las causas educativas tenemos escuelas selectivas y excluyentes, métodos inadecuados de enseñanza, relación inadecuada entre docente y estudiante. Entre las causas de origen familiar tenemos conflictos familiares, sobreprotección o abandono emocional, enfermedades permanentes de uno de los miembros de la familia, migración, uso problemático de drogas y tipos de violencia. Conforme a esta parte, vamos a ver. Estas son directamente de origen familiar, pero estas causas
quiero ver, igual iba a mencionar la migración. Referente a este, ¿verdad? La realidad de nuestro país, pues hay muchos hogares que solo está pues la mamá con los hijos. Hay muchos padres de familia que deciden irse para otro país por la misma situación que tenemos, ¿verdad? Que no hay muchas oportunidades de trabajo, no se cuenta con una carrera profesional como para optar por una oportunidad laboral que los pueda mantener, ¿verdad? La vida, una vida más o menos equilibrada quizás, ¿verdad? Donde no les falte la comida, el techo, donde no falte el dinero para pagar los recibos, que no les falte la ropa a sus hijos, los zapatos, etcétera. Entonces se opta por dejar el país en busca de una mejor oportunidad y que, pues que sus familias tengan una mejor vida, ¿verdad? Una mejor calidad de vida. Eso es lo que se busca y muchas veces, pues ustedes ya se imaginan o ya han escuchado, la mayoría se consigue otra esposa. Luego también eso le afecta a la mamá va cambiando con los hijos también, eso les afecta en su estado emocional, etcétera. Otros se acomodan porque los papás les mandan las remesas y, bueno, atendidos a que tienen, ¿verdad? Su remesa mensual, el dinero y todo, que se pueden comprar lo que quieren. Luego tampoco quieren como mostrar responsabilidad, no quieren poner atención en las clases. Les da lo mismo si entregan la tarea o no la entregan. Total, dicen, yo he escuchado comentarios. Total, yo voy a tener, yo tengo dinero, yo puedo comprar esto, puedo comprar lo otro, pero no piensan más allá. No piensan que en un futuro los papás ya no los van a mantener, ya no les van a mandar dinero, que tienen que buscar sus propias metas, ponerse metas y tratar de cumplirlas, ¿verdad? Entonces también se acomodan a lo que están recibiendo y eso también afecta y que la familia se desintegra, la mayoría de niños eh, a veces les causa trauma, ¿verdad? Están tan apegados a los papás que el no tenerlos, el no tener ese amor, esa atención, el no verlos, los afecta demasiado y ellos tampoco ya no tienen esa concentración para los estudios y eso también afecta en el rendimiento. Y si la maestra no identifica que cierto niño es que está pasando por una situación de esta, porque al identificarlo se le ayuda, ¿verdad? Se le acompaña en ese proceso, entonces ahí se puede nivelar para que no le afecte en su vida, no tanto, ¿verdad? Como a otros que no reciben ayuda, sino que van de la mano con la maestra y la mamá para mejorar, para que vaya nivelado, para que él sepa enfrentar ese problema de la manera correcta. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Si van a ser docentes, es una gran responsabilidad que se tiene, ¿verdad? Para poder identificar todas esas conductas. Pero un niño que corra mucho, que no se esté quieto, también hay que observarlo bien. A uno que no haga mucho ruido, que no hable, que pase en silencio y no quiera ni relacionarse con los compañeros. A otro que se quede solo viendo la pizarra, viendo la pared y se le olvida que está escribiendo. A todas esas actitudes de los niños tenemos que estar pendientes, visualizarlas y también, ¿verdad? Irlos chequeando y ahí ver, pues, a qué necesidad puede pertenecer, si es que la tienen. Y así la vamos identificando y luego proceder a ayudarles. Las necesidades educativas no asociadas se clasifican en trastornos de aprendizaje. Entre los relacionados con la lectoescritura tenemos la dislexia, la disortografía y la disgrafía. Los que están relacionados con las matemáticas, la discalculia. La dotación intelectual, que está relacionada con todo lo que tiene que ver con dotación superior, también forma parte de las necesidades educativas no asociadas. También se consideran necesidades educativas no asociadas a las enfermedades catastróficas con secuelas psicológicas o físicas no permanentes, movilidad humana, migración y o refugio y adolescentes infractores. Gracias por llegar hasta el final con nosotros. No te
¿Qué les ha parecido este video? Muy interesante, licenciada, porque uno se ha podido dar cuenta de las diferentes discapacidades que tienen los niños, no solo es física, sino que en su vida cotidiana, en su familia. Y pues uno cuando oye discapacidad especial, pues, o facultades especiales, piensa uno que es un niño con, así como usted dice, que le falta una parte de su cuerpo, ¿verdad? Pero no, tiene que ver también con niños que, así como dice el video, que sufren violencia en una familia, separación de los padres. Entonces, con ese video, pues ha sido muy, muy bonito y pues muy interesante y pues ha aportado mucho al conocimiento que uno tiene que tener como futuro maestro, ¿verdad? Que va a ser para así poder ayudar a los niños y saber, saber identificar pues diferentes problemas de los alumnos, porque de nada sirve que un maestro llegue a impartir las clases y a todo niño lo tome por igual, pues sin percatarse que tal vez algunos 2 o 3 niños tienen problemas. Y pues lejos de estar ayudando, pues tal vez uno empeora el problema del niño, pues, porque tal vez uno dice, este niño es haragán, es atenido, no quiere, dicen los maestros, no quieren hacer sus cosas y no me prestan atención, pero más no sabe el maestro que el niño puede estar pasando su problema en la familia y pues porque hay niños que son callados, tímidos, por miedo a que se enteren o porque los papás le dicen, si vos te pones a comentar lo que pasa en la casa, pues vas a sufrir burlas y todo eso. Entonces también los padres ayudan a meterle ese miedo al niño y pues que no sea que se hable abiertamente con una persona mayor, pues que lo pueda ayudar y sacar del problema que él tiene en su casa, con su familia o el entorno en la comunidad también, porque también no solo puede ser en la casa, sino que en la comunidad que tenga problemas tal vez con otros niños que son vecinos y reciba maltrato, pues entonces si el niño se crea con ese miedo y nunca habla del problema y tiene esa confianza con los maestros, pues el maestro nunca le va a poder ayudar. Y el maestro tiene que ser más abierto y más visualizativo a ese aspecto de esas cosas, ¿verdad? Solamente. Correcto, muy, muy buen aporte, Andreina, y las demás compañeras. Hola, hola, Brenda y Erika. Hay que estar pendiente de las necesidades, ¿verdad?, de cada niño, puesto que no todos aprenden el mismo ritmo. Y bueno, en el rol de maestro, pues, se tiene que identificar, ¿verdad?, cuáles son sus altos, cuáles son sus bajos, en qué ellos son buenos y en qué son malos. Y apoyar esas virtudes y animar las desventajas que puedan llegar a tener para que en un futuro ellos puedan mejorarlas, bueno, superarlas. Muy bien, así es. Ajá, no todos aprenden al mismo ritmo. A veces lo que pasa es que los niños que tienen alguna necesidad de este tipo son de lento aprendizaje. Cuando el profesor quiere que les haga las cosas como está diciendo, se bloquean. Como decimos, ni para atrás ni para adelante. Yo conozco un caso de una niña de que como el profesor es bien estricto, no, con él, nada, solo una línea de letras en toda la mañana y de ahí no pasaba y se ponía a llorar y, y se ponía a llorar porque la mamá la iba a regañar y se había bloqueado. Y luego, por lo mismo, la mamá decidió que se le atendiera, la niña es de tercer grado, que se le atendiera en segundo para ver si era que de veramente se le había olvidado todo lo que sabía, que había pasado. Pero ya en segundo
bueno, la tengo yo, ¿verdad? En segundo. La estábamos probando, pero sí es de lento aprendizaje y sí trabaja, solo que sí hay que estarla dirigiendo porque también se distrae muy rápido y le cuesta ir procesando las cosas. Entonces, es de tenerle paciencia y, bueno, trabajar con otras actividades con ella para que las pueda ir entendiendo. Siempre he tenido problemas para aprenderse los colores, son cosas sencillas que otros las dominan rápido, pero no es que se le haya olvidado las cosas. Tenía como un bloqueo mental o del mismo miedo, la presión que sentía. Al final no hacía nada y lloraba porque ella quería trabajar, pero decía que la cabeza no le daba, que no entendía. Entonces, ahora está tranquila, ¿verdad? Solo que como ya se llegó al acuerdo con la mamá, pues se va a quedar, como va atrasada, se le va a dar lo de segundo este año y va a repetir tercero el otro año. Entonces, pero se lleva un acuerdo con los papás, igual ellos están conscientes de la necesidad que la niña tiene. Entonces, trabajar así en conjunto es mucho mejor a que solo le dejen el trabajo al profesor también. Y estoy viendo que son las 9:30, no vamos a alcanzar a ver toda hora, pero lo bueno es que les vaya quedando claro sí que son las necesidades, ¿verdad? Ya vimos varias. Voy a chequear, si no, ya les voy a explicar. La tarea tienen tutoría a las 10, ¿verdad? Sí. Ok. Porque necesito también dejarles la explicación de la tarea. Vamos a ver, cuánto dura, 10 minutos, 27:37. Estábamos viendo las que no son asociadas a discapacidad, pero hay otras que están asociadas a la discapacidad. Entonces, vamos a ver ese otro y lo vamos a ir comentando y lo voy a ir poniendo pausa y luego voy a explicar la tarea y creo que ahí vamos a finalizar. Bueno, ya vamos a ver cómo nos va saliendo el tiempo. Vamos a ver, a compartir. Siento que es más fácil que lo comprendan con videos que le vaya poniendo el texto y en la diapositiva y que se lo vaya leyendo. Es más dinámico así. Vamos a ver. Acá está. ¿En dónde estamos? ¿En dónde están nuestros estudiantes? Cerebrotes, bienvenidos, feliz domingo, espero que estén muy bien. Mira, necesidades educativas especiales, NEE, y sus tipos son 8. Necesitamos caracterizarnos en dónde estamos, en dónde están nuestros estudiantes. Gracias a la profe Meche, hoy aquí en Cerebrote vamos a trabajar de la mano de las necesidades educativas especiales. No te lo pierdas. Profe, NEE, necesidades educativas especiales, ¿es lo que traduce eso? Hola, Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos, en especial a la profe Meche López. Profe, muchas gracias por tanto amor con nuestra comunidad y tanto conocimiento. Las necesidades educativas especiales, mira, lo vamos a ver de una vez, son la realidad educativa de todos nosotros. Tanto así que la gran mayoría de nosotros, yo personalmente, he tenido en algún momento necesidades educativas especiales. Y la definición, según la profe, y vamos a marcarlo acá, para que les vaya quedando supremamente claro, niños o jóvenes, inclusive adultos, que requieren de ayudas o recursos especiales. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Ya vamos a mirar cuáles son, pero básicamente cualquier cosa que te haga requerir alguna necesidad especial de educación, ahí está. Por
Por diferentes causas se dan, ¿cierto? Pueden ser enfermedades o no, no necesariamente, pero barreras se presentan para que su proceso de aprendizaje se haga lo más normal posible. Probablemente no participen. Y si no lo sabemos, como yo no lo sabía, podemos estar cometiendo un grave error como profesores. ¿Bien? Ojo con esto, estas ayudas pueden requerirse de manera temporal o de manera permanente. No son eternas, nada en el mundo es eterno, decía una canción, y puede que sea cierto. Por algún momento de nuestras vidas podemos requerirlas o no. No lo sabemos, hay unas que son un poco más longevas, más largas. ¿Cuáles son? Ahora sí, pasemos a mirar cuáles de esas están dentro de nuestra caracterización. Déjenme un momentico y vamos a cambiar esto para verlo en más color. La primera, capacidad intelectual. Ojo con la capacidad intelectual. La capacidad intelectual tiene que ver con problemas que probablemente sean en su cabecita, que sean neuronales inclusive, que tengan una dificultad de aprendizaje. Varios trastornos, varias cosas dentro de la cabecita. Es bastante médica y la tienen que acompañar con un proceso psicológico, con un proceso médico, con un proceso psiquiátrico. Hay que pedir asesoría para poder trabajar con esto. La profe Meche está a su total disposición si la requerimos para que nos apoye. Vienen las capacidades que nosotros tenemos que a veces ignoramos que a alguien le falte. Las capacidades de los sentidos, ¿cierto? Entonces una discapacidad visual o debilidad visual. Acá estoy. Si yo me quito las gafas no alcanzo a coger un bus. Si yo me quito mis anteojos no alcanzo a ver nada. Con los anteojos veo mucho mejor. Entonces este corrector visual me ayuda con esa necesidad. Pero si algún día se me quedan los anteojos, no puedo ver. No veo de lejos, tengo miopía. Hoy, y lo decíamos, muchísima gente la va a sufrir por el uso excesivo de estos tipos de elementos. La tercera, otro sentido supremamente importante, y tenemos que tener muy en cuenta lo que pasa con nuestros oídos. Capacidad de no manejar bien el oído, oír mucho, oír muy poquito o no oír. ¿Qué va a pasar cuando no oímos? ¿Qué va a pasar cuando la persona no oye? Probablemente en tu aula de clase, probablemente aquí en cualquier videollamada, se acerque o no se acerque y no oiga lo suficiente, trate de leerme los labios, pero no es lo mismo. Y en ese orden de ideas el mensaje no llega tal cual, entonces hay que tener demasiada atención. Discapacidad motriz. Motriz, si lo tocábamos en los talleres que hemos trabajado aquí en Cerebrote, hace relación a la movilidad. Entonces discapacidad motriz es que tengamos dificultad de movernos. En general, ¿no? Hay motricidades finas que son movernos muy bien con papelitos y demás, motricidades gruesas como movimiento, tocar, saltar, jugar, pero hay muchas personas que no lo tenemos igual. Entonces debemos tener claro qué pasa, sobre todo si estamos en clases de educación física, si estamos en clases de movimiento, de baile, corporales, entre otras muchas. El quinto se llama trastorno del espectro del autismo. Este trastorno del espectro del autismo tiene mucho cuidado porque es difícil de identificar muchas veces. Muchas veces los papitos y las mamitas lo saben, muchas veces no. Muchas veces nosotros los profesores lo sabemos, muchas veces no. Pero básicamente es algo que al igual que la que está aquí arriba, es mejor que lo trabajemos con un profesional de la mano. Entonces, un psiquiatra, un psicólogo, inclusive un amigo que sepa más de toda esta realidad. Son personas espectaculares, yo los conozco, yo tengo con ellos algunas actividades, son supremamente brillantes, súper concentrados, pero hay que empezar a entenderlos también, probablemente algún día corresponda. Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Ay, ahí estamos, presente. Los que no nos quedamos quietos, o los que nos quedamos muy quietos. Los que no puede pasar una paloma porque no fuimos. Ahorita pasa una mosca y me pierdo. Esos somos. Probablemente unos sean por dispersión, otros sean por trastorno real, pero ¿cuántos de nosotros fuimos arreglados a correa, a chancleta, a golpes, por un trastorno que probablemente no conocíamos? Esto no es tan viejo, esto digamos que ha existido siempre, pero hasta hace muy poco se viene declarando y hay que tener cuidado.
Hay personas que no somos cansonas, no somos molestones, no somos inquietos porque queramos serlos. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? La hiperactividad no es una enfermedad, no lo decía la profesora, ni ninguna de estas. Ojo con esto, esto es una realidad educativa que ustedes y yo tenemos. Yo personalmente para quedarme quieto me cuesta. Tengo como ansiedad, tengo no sé, quizá por eso grabo tanto. Trastorno de aprendizaje de lengua escrita y de las matemáticas, ojo con esto. Recuerden que en algunos modelos se trabajan bastantes formas de aprender y una de esas es la inteligencia matemática, una es la inteligencia verbal, una es la inteligencia de presentación y corporal, entre otras muchas. En ese orden de ideas todos no aprendemos igual, entonces hay personas que tienen trastornos de aprendizajes puntuales, yo lo desconocía, a algún punto y hora, por ejemplo a la matemática, por ejemplo al lenguaje, por ejemplo a hablar bien, la ortografía, el manejo de la letra, aunque va con la motricidad, los que tenemos la letra fea, probablemente tengamos también alguna discapacidad. Y no es una discapacidad probablemente muy grande o ni siquiera algo que impida el total desarrollo del ser humano, pero sí en lengua escrita y en matemática podemos estar sufriendo muchísimo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y la última, que es muy interesante porque la profe la cataloga acá dentro de áreas de atención. Ojo, aquí en ningún momento hablamos de enfermedades, no hablamos de personas diferentes, todos somos igualiticos, gracias a Dios. Capacidades sobresalientes. ¿Qué pasa con estos niños, niñas, contigo, profe? Que eras el mejor del salón, el más brillante, el más rápido. Colocamos una actividad y tú terminas de primero. ¿Qué hacemos contigo? Terminas a los 10 minutos en una actividad de 40 minutos. ¿Qué hacemos los otros 30 minutos para que no pierdas el enfoque o para que por el contrario vayas y ayudes a desenfocar a los otros? Entonces fíjese que tenemos los que andamos un poco más lento, tenemos los que andamos muy rápidos y todos tenemos necesidades educativas especiales. A mí, por ejemplo, la de quedarme quieto me cuesta. Yo siempre me estoy moviendo, tengo ansiedad, ¿sí? Yo lo llamé así, no sé. Y entre otras muchas cosas, me desespero con facilidad. Entonces mantener la atención no es fácil. Cuando yo ya me conozco a mí y conozco hasta dónde podemos llegar, pues podemos avanzar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido estos trastornos? Ahora transpórtalo a tu salón de clase, transpórtalo a tu aula. ¿Cuántos niños, niñas, personitas, inclusive adultos, en el modelo educativo que trabajes, requieren de ese apoyo, requieren de esa atención? Y tú se la vas a dar, junto con Cerebrote, junto con la profe Mecha, junto con todos nuestros psicólogos, porque esta comunidad es gigante para todos. Paso número 1 para arrancar las clases, y lo vamos a hacer en las infografías posteriores, avanzar en la caracterización de tu personita, de tu estudiante. Caracterízalo, mira bien quién es, mira cómo es. Profe, pero estamos virtual, vamos a hacerlo virtual, vamos a hacerlo presencial. El formulario, los estamos buscando, cuestionarios, test, que me ayudan a caracterizar cada uno de estos puntos. Porque si yo sé que en mi grupo de trabajo hay homogeneidad y todos somos muy parejos, maravilloso, pero probablemente no pase así. Algunos, 2 o 3 tengamos necesidades educativas especiales y tenemos que ponernos la manita en el corazón por él, por su familia, por nosotros y por nuestro grupo. El grupo anda a la velocidad que anda la gran mayoría, ni más rápido ni más despacio. Esto es Cerebrote, profe Meche, espero haberlo dicho bien. Si no, discúlpeme y corrígeme de una vez, porque lo que estamos haciendo es transmitir estos mensajes tan hermosos hacia adelante. Vaya. Y a esas eran en relación a discapacidad. Con ¿qué les ha parecido? ¿Se han identificado con alguna necesidad? Sí, quizás con lo de la hiperactividad, como decía ella en el video, ¿verdad? Quizás a muchos nos han corregido a base de chancleta. Cabal. Es un problema que se ha venido dando desde el principio y hasta ahorita ya catalogado como que es un problema
que no puede sostener y siempre hemos creído de que es porque el niño no quiere. Correcto. Ajá, ¿y las compañeras? Pues muy interesante, licenciada, porque también el problema ¿cómo se puede decir? Que le cuesta el entender, pues, y pues también hay niños así que tal vez el profesor piensa de que es distraído o no quiere estudiar y los papás los obligan a ir a la escuela, pero es porque tienen un problema de aprendizaje o de retención o como se le llama un aprendizaje lento, que no aprenden como los demás niños. Entonces esos niños tienen su problema que hay que tratarlo, pero también el padre de familia tiene que ayudarle al maestro, pues porque el maestro llega a impartir las clases a las escuelas y no puede estar solo enfocado a un niño porque tiene un montón de niños que atender, porque hay maestros que tienen sus 40 alumnos y pues si ellos se van enfocando solo en ese niño y en ese niño, pues pierden los demás pues el tiempo y están esperando que el maestro les enseñe. Por eso en las escuelas a veces optan vaya, por ejemplo, en la escuela donde va mi hija, ha optado el maestro de 2 grupos, los que van los 4 días a la semana y los que van solo día miércoles, que son los niños que tienen problemas para la lectura, que van más atrasados o que tienen otro problema de aprendizaje. Entonces ella ya con poquitos alumnos, ya ella siente más fácil, pues entonces ir poniendo al día a los demás alumnos. Entonces también los papás tienen que colaborar con los maestros en las tareas que dejen, pues y ponerse con los niños, dedicarles un tiempo, una su hora o 2 horas, dependiendo, ¿verdad?, del tiempo que tenga el papá, porque también a veces los papás trabajan o también atienden a la casa, hacen los quehaceres y pues también tienen que dedicarle al niño que sea unas sus 2 horas o hora y media, pues para que así a la maestra quitarle un poco la sobrecarga con los alumnos que les cuesta aprender bastante. Correcto, es un trabajo de comunidad, la escuela, los padres de familia, entre todos, ¿verdad? Porque de lo contrario es bien difícil. Solo el profesor se le dificulta bastante poder nivelar a un niño cuando el papá no lo apoya. Más si en toda la parvularia no lo mandaba a la escuela más que una vez o 2 a la semana, el niño no ha aprendido ni el trazo, no puede hacer las letras, se le dificulta todo y si la mamá no ayuda con que el niño repase por lo menos una lección todos los días, es una gran ayuda y ellos van avanzando. Y se nota la diferencia cuando un papá le ayuda a su hijo a repasar. Yo les digo que con una lección ya es en un mes se ve la diferencia. No digamos si le dedican 1 hora, con 1 hora, después los niños salen haciendo maravillas de todo lo que van aprendiendo y avanzando mes con mes. Pero sí, tiene que ser apoyo de todos. Y sí, uno ve la información y todo y por ahí también sale identificado qué necesidad educativa ha tenido, qué necesidad, ¿verdad?, sigue teniendo también. Bueno, voy a compartir lo de la tarea. Eso va a ser ya lo último. Vamos a ver. Y hemos tratado, bueno, la mitad de lo que tenía preparado para ahora. Este es el documento. Vamos a ver. Aquí está. En esta ocasión para la tarea van a hacer un artículo académico. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ahí descargan la guía. Hola. Licenciada, una pregunta, y esa tarea ya está. Ahora la. ¿Sí? Porque
Ahora acabo de revisar y pues no me aparece. Entonces por eso le pregunto, ¿será que solo a mí no me aparece o todavía no la han subido? Ahora se iba a activar, no sé si ya la activó la coordinadora o todavía no. Y bueno, pero si no hay que revisar más tarde, ¿verdad? Pues ya voy a chequear. La fecha de entrega es para el 27 de mayo, cae día viernes. Miren, siempre se tiene hasta las 11:55. Y como siempre les recomiendo tener cuidado de no dejarla para última hora. Ahí están las indicaciones. Los contenidos que van a leer es el 3.2 y el 3.3. Están bien bonitos los contenidos, así que yo creo que no se les va a dificultar hacer la tarea. La importancia de enseñar y celebrar la diversidad es uno, la naturaleza de las necesidades educativas asociadas a deficiencia cognitiva, motora, sensorial y al contexto familiar, escolar y comunal. Pueden leer el contenido y pueden buscar información adicional, ¿verdad? Por ejemplo, estos videos que hemos visto están bastante importantes y les pueden ayudar. Entonces, luego está, bueno, ahí en la unidad 3 entran, ¿verdad? En la plataforma. Ahí están desglosados los contenidos uno por uno, cada uno con su documento en PDF para que ustedes lo descarguen. Y posteriormente, pues van a elaborar el artículo académico sobre los temas que acabo de mencionar. Y dice que le deben de asignar un título creativo, es decir, que como el tema, ¿verdad? El nombre del artículo lo van a hacer ustedes. Y bueno, por ahí también está un documento de cómo hacer un artículo y un ejemplo para que ustedes vean cómo va el diseño. Y bueno, para realizar el artículo también hay que hacer revisión bibliográfica, que son los contenidos que ahí están colocados. Pueden apoyarse de otros materiales y citarlo en las referencias bibliográficas y también agregarlo en la lista de referencias al final. Dice que no se va a permitir copiar y pegar información. Puede retomar, ¿verdad? Ideas, pero usted las va a fundamentar con sus aportes porque también debe de llevar fundamentación. Y acá está la estructura que debe de tener: título, el resumen y las palabras claves. Esto es referente a la primera página del artículo. Nos dice que ese es la primerito que van a hacer, ¿verdad? Después de la portada, claro. El título debe ser representativo y conciso, sintetizando la idea principal del escrito de una forma que sea sencilla, ¿verdad? Y debe ilustrar el tema que se va a desarrollar en el artículo. Dice que el título es lo primero que se muestra en un trabajo, por lo que debe ser una frase llamativa y también atractiva para quien lo va a leer. Y debe explicarse por sí solo en general. Y dice que también el resumen, ¿verdad? Debe llevar un resumen donde debe ir sintetizado los contenidos que va a tener el artículo. Y debe ser preciso, coherente, legible, no evaluativo, dice. Y también debe de tener un límite de palabras que debe ser, para el resumen son 250 palabras. Usted selecciona el párrafo y ahí abajo le va a aparecer cuántas palabras tiene. Debe de tener palabras claves que son conceptos generales que debe identificar el contenido. Ahorita lo han de sentir así como que no van entendiendo muy bien, pero ya vamos a ver el ejemplo. Creo que lo logramos ver en 5 minutos más para que descansen 5 minutos. La estructura del artículo es la siguiente, ya como tal. Debe llevar la introducción, el desarrollo del artículo y la discusión y conclusiones del artículo. Bueno, no deben de escribir la introducción, desarrollo y discusión, sino que debe de verse implícito dentro de lo que usted va a ir redactando. La introducción, pues ahí se aborda, ¿verdad? De lo que va a estar conformado el artículo, cuál es el interés en el contexto actual de las temáticas, expresar conclusiones o hipótesis para que motiven al lector para que le den ganas de leer ese artículo. Deben de redactar de manera clara, sencilla y directa, donde, por ejemplo, que le dice que manifiesten el interés en el contexto actual de las temáticas. Usted debe de redactarlo como que le interesa, ¿verdad?
cómo está la realidad ahorita, de cómo está en referente a las necesidades educativas especiales, porque es de lo que va a hacer el artículo, y por ahí usted va describiendo pues cómo está la realidad, qué puede ser, qué piensa usted que se puede ir haciendo, etcétera. Y el desarrollo, donde ya vayan las ideas fundamentales, ¿verdad? Es como el marco teórico de un trabajo, así va a ser el desarrollo del artículo. Luego de haber planteado la introducción, pues aquí va a ir escribiendo argumentos coherentes del tema que usted está desarrollando en el artículo y citado con las normas APA. Ya en la discusión y conclusiones, donde usted va a cerrar el artículo, debe de recapitular lo planteado, ¿verdad? En las secciones anteriores, dar valoraciones, qué considera usted, si está bien o está mal, qué se puede hacer, qué es lo que se está tomando en cuenta, qué es lo que se debe de tomar en cuenta, y así usted ya sabe más o menos cómo hacer una conclusión. Entonces dice que hay que tomar en cuenta para hacer el artículo la expresión y corrección del lenguaje, los criterios generales, ¿verdad? Lo que se le va indicando al principio, también la ortografía, la gramática, que los párrafos vayan bien relacionados, que tengan coherencia, las referencias y citas en el texto. Recuerden que cuando usted va citando es una cosa, va aplicando el manual en el cuerpo del trabajo, pero la lista de referencias bibliográficas van aparte y es diferente a que usted vaya citando en el trabajo. Notas a pie de página. Se utilizan para proporcionar contenido adicional que complementan la que está en el texto. Por ejemplo, usted coloca una palabra poco conocida en donde usted va escribiendo en el artículo. Entonces le coloca nota al pie, pero lo que significa esa palabra le va a aparecer al final de la página. No sé si han citado con notas al pie. Si no, solo se busca un video en YouTube y ahí se dirigen y no es difícil. O ya han citado con notas al pie. No, licenciada, yo no. Un poco. No es difícil. Ay, quiero ver, no, pero bueno, si no, yo les voy a anotar por acá. Les voy a buscar un video y se lo voy a mandar al grupo. Más fácil. Vaya, licenciada, está bien. Ok. Y luego dice que el artículo debe de tener 4 páginas como mínimo y 6 como máximo. Hay que tomar en cuenta la guía para elaborarlo. Debe de llevar portada y referencias bibliográficas. Con eso van a ser 8 páginas máximas o van a ser 6 mínimas, dependiendo del contenido. Porque la portada y las referencias bibliográficas son adicionales. Y ahí les da el formato que debe tener el documento, el alineado, el tamaño de la letra, el tipo de letra. Ya saben, la tarea en PDF, la deben de entregar en PDF, subirlo en la carpetita, cuiden la ortografía, la redacción, apliquen las normas APA porque hoy se les va a revisar bien que vaya citado y tienen hasta el 27 de mayo para elaborarla. Y como se maneja, pues no se da prórroga, al menos que sea una causa de peso, ¿verdad? Va a tener una ponderación del 15% de la nota final de toda la asignatura, así que hay que hacerla, ¿verdad? Y vamos a ver, también está la rúbrica. Que nos dice el título del artículo y tiene, ¿verdad?, qué indicador se va a calificar, que sea creativo, que sea sintético, es decir, no muy largo, pero que sea bastante llamativo, que lleve la introducción, el desarrollo, las conclusiones y cómo va la redacción. Y ahí pues se va a calificar con regular, bueno y muy bueno, dependiendo cómo esté el artículo. Eso es referente a la tarea. En plataforma, quiero ver por acá. No tengo abierta la plataforma, vamos a ver si carga rápido.
En la asignatura, vaya acá. Ahí en contenidos, en la unidad 3. Va a estar la tarea. Miren, cada contenido. Está la ruta de aprendizaje, que es la que ustedes tienen que leer y ver qué contenido tienen que estudiar para cada semana. Cada contenido, por ejemplo, está el 3.1, tiene su documento en PDF. El 3.2, aquí está la información, su contenido, y así sucesivamente. Cada contenido tiene su PDF para que usted lo pueda leer. Esto también está bien interesante, las inteligencias múltiples, es muy bonito. En la tutoría de repaso esperemos terminar lo que se iba a ver hoy. Y acá está la guía del artículo. Miren, al final de todos los contenidos está la guía. Sí está visible para ustedes, ahí la buscan. Y está la carpetita donde se va a entregar. Y acá está, miren, cómo se escribe un artículo y cómo están las instrucciones y ejemplos, ¿ven? Para que a ustedes se les haga más fácil para hacerlo. Este es un video de los ejemplos. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver, este creo que es un documento. Ese es el video. Vamos a ver. Quiero mover el cuadro, pero solo medio lo vamos a ver. Cómo se escribe el artículo académico y aparece todo. Mire, hay 7 pasos. Analizar o determinar la pregunta que vamos a contestar, buscar y leer información relacionada. Usted ya tiene ahí los contenidos, pero se puede apoyar de otros. Acreditar la información, establecer una tesis, organizar el material, hacer un borrador, revisar el borrador. Cuando dice acreditar la información, es que usted la va a ir fundamentando de los contenidos. Cierto autor dice esto y esto, ya usted va dando los demás del artículo. Y ahí le va diciendo paso por paso. Por ejemplo, aquí, analizar o determinar las preguntas que vamos a contestar. Porque la siguiente tutoría de repaso, no voy a chequear, pero si no le dan la información y cualquier pregunta me la hacen saber referente al artículo académico, porque está un poquito largo, ¿verdad? Entonces hay que leerlo bien y ya es hora de que se conecten a la otra tutoría. Entonces ahí va a estar, no sé si es compañero o compañero, esperando que se conecten, entonces no les puedo robar más tiempo, pero sí va a ser antes de la entrega para poder profundizar un poquito más. Por si tienen dudas, ahí las vemos, y si no, pues en el transcurso del camino que lo vayan desarrollando me dicen. Si tienen alguna pregunta ahorita o algún aportecito todavía se puede dar, y si no, pues nos quedamos hasta acá con la tutoría. Pues de mi parte todo quedó claro, licenciada. Ok. Igual, licenciada. No hay ninguna pregunta por el momento. Bueno. ¿Y Brenda? Pues sí tengo bastantes dudas sobre la tarea, pero creo que a lo largo que vaya pasando el tiempo y que la vaya desarrollando, pues le voy a hacer saber mis preguntas. Nunca han hecho un artículo, ¿verdad? Lean primero la estructura, vean los ejemplos, ahí está el video, y luego si ahí no comprendieron, entonces me preguntan. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Tengan feliz día. Ay, respiren unos minuticos para que se puedan conectar de nuevo, ¿verdad? Y bueno, ahí, si pueden y tienen quienes alcancen un refrigerio, pues también
Es bueno que lo tengan y lo consuman, y lo que yo les recomiendo es tomar agüita, ¿verdad? También. Y bueno, les agradezco mucho por conectarse. Los demás compañeros, pues como que ya se están desanimando a conectarse a las tutorías, ¿verdad? Pero espero que ustedes sigan siempre por aquí, ¿verdad? Responsablemente, y tengan feliz día entonces, y nos vemos hasta en el siguiente repaso. Bueno, gracias, licenciada. Feliz día. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Feliz día.